Dios, de una manera maravillosa, prodigiosa y creativa, nos habla. Y ese Dios al que a veces señalamos de estar callado, es el Dios que se la juega por hacernos entender lo que tenemos que entender. Por eso, queridos amigos, uno tiene que ir aprendiendo a pedir el don del discernimiento. ¿Qué es el don del discernimiento, Padre? Es aprender a mirar las cosas desde Dios. Es aprender a dejar a Dios hablar en mi circunstancia concreta. Es entender que Dios siempre tiene una palabra para mí. Eso es discernir. Y por eso desde que yo aprendí a discernir, yo no tomo decisiones a la carrera. Y por eso desde que una persona aprende a discernir, es capaz de pensar antes de hablar, hacer discernimiento. Y por eso desde que una persona aprende a discernir, vive más tranquila. La palabra de Dios hoy tiene 3 cosas que decirnos. Y ustedes me hacen el favor y las van a recordar. La primera, una respuesta. La segunda, una petición. Y la tercera, un favor. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? La primera, una respuesta. La segunda, una petición. Y la tercera, un favor. Padre, ¿cómo así que una respuesta? Uno a veces le dice al Señor, Señor, yo necesito saber cómo manejo esta situación. Dame una lucecita, dame una pista. Y usted no puede esperar que el Señor mande un avión con un letrero de esos que a veces sacan los enamorados, Catalina, te amo. No. El Señor habla así como lo está haciendo. Señor, mándame una respuesta. Y miren la respuesta. Sean fuertes y valientes. Yo no sé por qué le está diciendo eso a usted y me lo está diciendo a mí. Yo le he preguntado tantas veces al Señor, Señor, decime qué hago en este momento. Y aparece el Señor con esta perlita. Sean fuertes y valientes, no teman, no se acobarden ante ellos. Él sabe quiénes son ellos. Él sabe, yo no sé. Y para entender mejor eso, me dice más adelante, pero ya en singular. Me lo está diciendo en plural. Sean fuertes y valientes ustedes. No entiendo, entonces venga, yo le digo a usted solito para que entienda. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Porque el Señor me está diciendo, ¿y eso a mí? ¿Será que estoy viviendo alguna batalla personal? ¿Será que estoy viviendo, librando alguna guerra? ¿Será que estoy sumido en una angustia muy grande? ¿Será que Él ha visto lo que estoy viviendo en mi casa y tengo que resolver con mis hijos en mi matrimonio? ¿Será que el Señor se ha paseado por mi interior y conoce allá esas grandes angustias y preocupaciones? Sé fuerte y valiente. Una respuesta. ¿La segunda cuál es? Una petición. Entonces en el Evangelio aparece un Jesús llamando a un niño. Lo pone en medio y dice, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, atención ahí a esa expresión, porque no está diciendo háganse niños, no. ¿Cómo los vamos a hacer niños, hombre, siendo ya grandes y viejos? No, no nos está diciendo háganse niños, háganse como niños. Y ahí es donde viene la petición. Yo celebro la misa de los niños el domingo a las 9.
y yo salgo de esa misa como si me hubiera pasado una tractomula por encima. Los niños me dejan enfermo, pero son los niños que con su inocencia y su ingenuidad lo atropellan a uno, en el buen sentido de la palabra. Son los niños que no les importa nada. El niño que le coge a uno las orejas, el niño que se le mete por debajo, el niño que le coge, le iba a decir que le coge a uno el pelo, no, el niño es el niño que está jodiendo todo el rato, molestando todo el rato, porque no tiene problemas, angustias, preocupaciones, nada de qué ocuparse. Y entonces mira lo que el Señor nos dice, una petición: volvete más tranquilo, hombre. En estos días, en una reflexión, yo hablaba de todas las enfermedades que nacen de la preocupación. Háganse como niños, los niños desprevenidos. El niño no tiene que pensar en pagar servicios. El niño no está diciendo me van a cortar la parabólica. El niño no está diciendo tengo que pagar la universidad. El niño no está diciendo se me va a vencer la cuota de la funeraria. El niño vive la vida. ¿Por qué vive la vida? Porque sabe que alguien se ocupa de él, sus papás. Hacerse como niño significa eso, aprender a llevar una vida más desprevenida. Pero miren lo que les voy a decir: los niños son inocentes y nosotros perdimos la inocencia. Padre, ¿qué es la inocencia? Y etimológicamente, ¿qué significa? El que está libre de maldad. Nosotros nos hemos llenado de maldad, nos volvemos como acumuladores de cosas malas y por eso vivimos tan cargados. Entonces me dice el Señor: te voy a dar una respuesta, sé valiente, pero de la mano de esa respuesta viene una petición: volvete más tranquilo, para que me dejes hacer la obra a mí. Porque si estás lleno de angustias y de preocupaciones, me frenas para yo poder entrar. Y es en el abandono y en la confianza donde dejamos a Dios hacer su trabajito. Tercero, un favor. Pilas pues. Hoy todo el día usted va a estar en su oficina. Lo que el padre Brady me dijo: una respuesta, una petición, un favor. Una respuesta, una petición, un favor. ¿Cuál es el favor? Es muy raro que el Señor, hablándome de este evangelio de niños, termine hablándome de ovejas. Pero así es el Señor. Y así son las respuestas de Dios. Está hablando de hacerse como niños, de no despreciar un niño, y termina diciéndome: ¿qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, no deja las 99 en los montes, no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida. Un favor. Piense, ¿quién cerquita de usted se está perdiendo? Amigos, donde todo el mundo se hiciera esa pregunta, nosotros seríamos capaces de llenarnos de tanta valentía para salir al rescate de una persona. No podemos salvar el mundo, nosotros no somos Mesías. Pero si vos salvas una persona, y vos salvas una persona, y vos salvas una, y vos salvas una, y vos salvas una, y yo salvo una, el mundo va a terminar salvado en Dios. Y si bien no somos salvadores ni Mesías, somos instrumentos de salvación en las manos de Dios. Una respuesta: sea valiente. Usted está resolviendo en este momento una situación, yo no sé cuál, pero Dios le manda a decir eso. Una petición: volvete más tranquilo, hombre. Usted llenándose de angustias y podría decirle al Señor como el evangelio hace 15 días: necio, ¿de quién es lo que has acumulado? Esas preocupaciones, esas angustias, esas tristezas, hoy te van a reclamar la vida. Volvete más tranquilo. Póngame un ejemplo: los niños, no se preocupen tanto, déjenme, yo me ocupo de las cosas. Y tercero, un favor: pensá quién te está necesitando. Y entonces entendemos por qué Dios nos pide estar tranquilos y ser valientes. Porque solamente de esa manera, estando tranquilos y valientes, podremos llegar a la vida de alguien que nos necesita bien parados, valientes y serenos, para poderles comunicar a esas personas que como ovejas perdidas están necesitando de nuestra ayuda,
de nuestra atención y de nuestro cuidado. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de aprender a discernir su palabra para llenar nuestra vida de más esperanza. Digan conmigo, amén. Nosotros a veces sufrimos mucho porque andamos preocupados por el cuándo. Y el Señor, conociendo esa gran preocupación en el corazón de los hombres, nos dice: no se preocupen por el cuándo, porque no depende de ustedes. El cuándo, el tiempo está solamente en las manos de Dios. Por eso a mí me ha llamado tanto la atención este texto que acabo de proclamarles, porque nos va a expresar el encuentro de unos hombres con Jesús, allá donde vive Jesús, a una hora concreta. Me dice el Evangelio que eran las 4 de la tarde. Y entonces me va a dar a entender el Evangelio que unos hombres seguramente decepcionados necesitan de algo que acontezca en sus vidas. ¿Cómo estarían esos hombres que cuando se encontraron con el Señor fueron capaces de posponer todo lo que tenían ese día para pasar un día con el Señor? Seguramente, como les decía ahorita, su vida, su alma estaba vacía y encontraron a alguien capaz de llenarla. Se van con el Señor y se quedan con Él porque saben que Él puede cambiarles el tiempo. Es que hay tiempos muy difíciles. Hay tiempos de angustia y hay tiempos de preocupación. Hay tiempos de soledad, tiempos de decepción. Y qué pereza estos tiempos. Vámonos con Él, porque Él puede cambiarme el tiempo. Eso es una cosa muy linda. Los mejores tiempos son los tiempos vividos con Dios, con el Señor. Y de la mano del Señor uno puede afirmar siempre que vendrán tiempos mejores. Eso no lo puede afirmar una persona que no vive en Dios. Eso no lo puede afirmar una persona que se soltó de la mano del Señor. No. Los que somos de Dios y buscamos de Dios y queremos llenarnos de Dios, podemos afirmar que con Él vienen tiempos mejores. ¿Cómo se llama eso? Se llama la fe. ¿Cómo se llama eso? Se llama la esperanza. Y entonces vamos entendiendo en este texto una cosa maravillosa, que tiene que llegar el momento en el que permitamos que el tiempo humano, el tiempo de nosotros, el cronos, entre en el tiempo de Dios, en el kairos. El tiempo de los hombres se llama cronos, el tiempo de Dios se llama kairos. Y aparece la urgente necesidad, queridos amigos, de un alto en el camino para que, Padre, que me permita decidir en cuál tiempo quiero vivir yo. Hay personas que se decidieron por el tiempo de los hombres y viven aquí su tiempo. Pero hay personas que se decidieron por el tiempo de Dios y han ido entendiendo que hay que permitirse esa sinergia, ir entrando en el tiempo de Dios desde nuestro tiempo. ¿Cómo se llama eso, Padre? Se llama conversión. Es dejar que lo que acontece en mi vida se empiece a mover en las coordenadas de Dios. El que vive solamente el tiempo de los hombres tiene una vida muy finita. Pero el que aprende a vivir en el tiempo de Dios tiene una vida infinita, con sabor a eternidad. Miren esto que les voy a decir.
Cuando el hombre aprende a cronometrarse con Dios, el cielo se cronometra con el hombre. Y eso se llama bendición. Eso es una cosa muy linda. Cuando el hombre se cronometra con Dios, es decir, le da tiempo a Dios, se mete en Dios, deja que Dios entre, el cielo, que todo lo sabe y que todo lo ve, empieza a cronometrarse con la realidad de los hombres. Y es cuando acontece en la vida de la persona la bendición. Padre, ¿cómo empieza toda esta historia de ese evangelio que usted nos acaba de leer? Y entonces esa historia comienza con una pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Le preguntan esos discípulos al Señor: a ver, es que con usted es tan bueno, hombre, es que usted habla muy lindo, díganos usted dónde vive. Y entonces usted me puede hacer una pregunta a mí: Padre, explíqueme qué tiene que ver esa pregunta con el tiempo. ¿Dónde vives con el tiempo? El cambio a una hora concreta, el cambio en su vida a una hora concreta comienza cuando decides estar con Dios. Entonces mire eso, esa es la relación del tiempo con el lugar. ¿Cuándo va a llegar el cambio a su vida, a su familia, a su matrimonio? Cuando usted a una hora concreta se decida estar con Dios, donde habita Dios. Qué relación tan bella. ¿Dónde vives? Y Él no les dice: venga que yo vivo allá a la vueltecita por el hotel. No, Él les dice: vengan y lo verán. Porque la respuesta a dónde vives va a ser estar con Él todo el día. Aprende uno que lugar y tiempo en Dios son lo mismo. Porque cuando estás en el lugar de Dios, el tiempo se detiene. Y cuando le das tiempo a Dios, ese es el mejor lugar. La palabra kairos hunde sus raíces en la antigua Grecia para referirse como concepto a un momento quizás indeterminado en el que algo importante sucede. ¿Qué es el kairos para los griegos? Es que algo va a acontecer. Su significado literal sería un momento adecuado u oportuno para que algo pase. Pero para los cristianos ya no es tanto eso. Para los cristianos entró a ser el momento de Dios, el tiempo de Dios, el que hace que todo pase en el momento oportuno. Por eso mire lo que le voy a decir y nunca se le olvide. Se necesita el kairos para acertar en la acción y en la decisión. Padre, yo he hecho tantas cosas en la vida y no me salen. Necesitas kairos. ¿Y qué es el kairos? Necesitas que tu tiempo entre en el tiempo de Dios y que el cielo se cronometre con tu tiempo. Por eso miren qué lindo eso. Se necesita el kairos para acertar en la acción y en la decisión. ¿No será esa la razón de tantas acciones frustradas y de tantas decisiones mal tomadas? Que la hago desde el cronos y no desde el kairos. Algunos acontecimientos se han dado a una hora exacta. Es que todo transcurre en Dios. Y esta historia se mueve es en Dios. A las 8 a.m. del 6 de junio de 1944 comenzó la invasión de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. A las 6 de la tarde del 20 de julio de 1969, el hombre pisó la luna por primera vez.
También el 9 de noviembre de 1989, alrededor de las 7 de la noche, comenzó la caída del muro de Berlín. A las 3:15 de la tarde del 22 de noviembre del año 1963 ocurrió el asesinato de John F. Kennedy en Dallas. A las 8 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, el ataque a Pearl Harbor marcó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. A la 1:05 de la tarde, el 9 de abril de 1948, fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, lo que desencadenó el Bogotazo. A las 10 de la mañana del 7 de agosto de 1819 comenzó la batalla de Boyacá, crucial en la independencia de Colombia. Hacia las 2 de la tarde del 20 de julio de 1810 ocurrió el grito de independencia con una revuelta en Santa Fe de Bogotá. En horas de la mañana, el 4 de julio de 1991, se realizó la firma de la Constitución Política de Colombia en la Asamblea Nacional Constituyente. A las 3 de la tarde, un Viernes Santo, Jesús expira en una cruz. Un domingo de madrugada, el sepulcro es hallado vacío. ¿Y qué me enseña la vida? Que todo sucede a una hora exacta. El mundo, el universo, la vida, Dios está esperando tu hora exacta. Y entonces, Padre, uno cómo tiene que interpretar eso. Lo tiene que entender como la manera como Dios está usando el tiempo para salvarnos. El tiempo como medio que Dios usa para salvarnos. Por eso es un pecado tan grave perder tiempo. Por eso es un pecado tan grave la pereza. Por eso es un pecado tan grave procrastinar. Miren lo que dice la Biblia, 2 Corintios. Ahora mismo es el tiempo favorable de Dios. Hoy es el día de la salvación. Hoy. Usted no tendría que posponer más ese tiempo, esa hora puntual. Dice el profeta Isaías: así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado. Y dice Lucas a Zaqueo: hoy la salvación ha llegado a esta casa. Amigos, tiene que llegar el tiempo en el que yo sea capaz de cortar algo que la vida me viene gritando debo cortar. Escúcheme eso, por favor. Tiene que llegar el tiempo, así como han llegado esos momentos concretos en la historia del mundo, de un país, de mi familia, de mi vida personal. Tiene que llegar el tiempo en el que yo sea capaz de cortar algo que la vida me viene gritando debo cortar. Tiene que llegar el tiempo en el que yo sea capaz de hablar aquello que he venido posponiendo y que es urgente hablarlo. Yo no he hablado eso por miedo, Padre, lo tenés que hablar. Tiene que llegar el tiempo en el que yo me lance a ese proyecto que me llena de miedo a causa de mi inseguridad. Tiene que llegar el tiempo en el que yo dé el primer paso cuando veo que esa persona no ha sido capaz de darlo. Tiene que llegar el tiempo en el que yo me comprometa en serio con mi vida espiritual y empiece a marcar un cambio verdadero. Tiene que llegar el tiempo donde yo le abra decididamente el corazón a Dios
y lo ponga en el primer lugar. Tiene que llegar el tiempo en el que yo corte con ese vicio que en ocasiones siento está tomando más fuerza. Tiene que llegar el tiempo en el que yo sea capaz de vencer la depresión y la angustia que en ocasiones me acompaña. Tiene que llegar el tiempo donde yo venza la tentación de la tristeza y de esas ganas de morirme. Tiene que llegar el tiempo en el que yo le quite la pausa a ese miedo que me ha frenado ser exitoso. Tiene que llegar el tiempo donde yo me lance a gastar mi vida por esa persona buena que no puedo dejar ir de mi vida. Tiene que llegar el tiempo donde yo me arriesgue a ser la persona más feliz del universo. Voy a repetir eso. Tiene que llegar el momento concreto, el día concreto, la hora concreta en que yo me arriesgue a ser la persona más feliz del universo. Por eso le tengo una propuesta. Y la propuesta que le tengo es que haga una cita con Jesús. Agende una cita con Jesús. Tan bonito es. Usted no le da cita a todo mundo. Agende una cita con Jesús, donde tú quieras, el día que quieras. Eso sí, que sea a las 4 de la tarde. Cierra tus ojos. Tienes tus ojos cerrados. Con tus ojos cerrados, te vas a hacer esta pregunta: Señor, ¿por qué me traes hoy aquí? Y la respuesta es maravillosa. Necesito que me des una cita para que encuentres la felicidad. Necesito te encuentres conmigo, porque me has venido posponiendo, porque me has venido sacando el cuerpo, porque has venido dándole prioridad a otras cosas. Conmigo vas a pasar unos días muy felices. ¿A qué me trae el Señor hoy aquí? A decirme que yo no puedo hacer parte del montón que no fueron capaces de discernir la hora exacta de la felicidad. Que yo no puedo hacer parte del montón que no fueron capaces de discernir la hora exacta de la oportunidad y la dejaron ir. No se le olvide que Dios es el dueño del tiempo, y a una hora exacta Él te puede cambiar la vida y la historia. No se le olvide que lugar y tiempo en Dios son lo mismo, y que a lo mejor Dios está esperando que tú vuelvas a su lugar, para que en ese lugar, dándole tiempo, Él se proponga en tu vida como lo más grande. Señor Jesús, gracias por traernos a este lugar y por hablarnos al corazón. Gracias por enseñarnos que no importa la hora, lo más importante es estar dispuestos siempre para ti. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos de Padre bueno, para que hagas con nosotros lo que tú quieras. El Señor pone la mirada en Moisés, el Señor elige a Moisés, el Señor le entrega una misión a Moisés, el Señor le pide que lleve a su pueblo por el desierto hacia la tierra prometida, pero muere Moisés sin entrar en la tierra prometida. Y nos va a decir la palabra que Moisés vio la tierra prometida, la divisó, pero no entró en ella.
Y uno, mis queridos amigos, desde ese detalle de Moisés tiene que ir entendiendo cosas muy especiales. Lo primero que uno tendría que entender es que los planes no dependen de nosotros. Los planes dependen de Dios. ¿Cuántas veces ustedes y yo le apostamos a una cantidad de proyectos, de situaciones que queremos desarrollar en la línea de nuestro anhelo, y el Señor nos dice: mis planes no son sus planes, mis proyectos no son sus proyectos? Dios tiene proyectado algo distinto sobre nosotros, y es ahí donde uno, en total libertad y en un total abandono, tiene que aprender a dejarse llevar por Dios, como dice la palabra, con hilos de amor. Dios nos va llevando, Dios nos va conduciendo y Dios nos va mostrando el camino. ¿Cómo hubiera querido Moisés llegar a la tierra prometida? Es que yo también soy pueblo, yo también soy hijo de Dios. Y el Señor no permite que llegue a esa tierra que emana leche y miel, que la vea, pero que no entre. A veces también, queridos amigos, nos pasa a nosotros eso. Y podríamos nosotros mirarlo desde el punto de vista de la oración. Le hemos venido pidiendo algo a Dios, le hemos clamado al cielo por una intención, por una necesidad, y a veces no llega esa respuesta. Y no significa que el Señor no sea bueno contigo, y no significa que no seas merecedor de eso. Significa que todo transcurre y se desarrolla en la voluntad de Dios. Dicen que Santa Mónica oró toda la vida por su hijo Agustín. Dicen algunos comentaristas que no logró ver a su hijo convertido, pero pasó la vida haciendo su trabajo, pasó la vida doblando rodillas y llorando delante del Santísimo. Puede que usted no reciba lo que le ha venido pidiendo a Dios, y esto no es para sembrar desánimo en el corazón. Esto es para que ustedes entiendan que las cosas en Dios a veces suceden de una manera misteriosa, pero todo está en la mente y en el plan de Dios. Y si está en la mente y en el plan de Dios, es bueno. En esa primera lectura aparece una segunda idea que me llama la atención. Moisés es un hombre con corazón libre. Y cuando uno tiene un corazón libre, uno no tiene apegos. Esa historia tan linda de Moisés, de una elección divina en una montaña, de un descalzarse delante de Dios, de un diálogo fraterno con el Señor. Si preguntan quién me manda, yo qué digo, diles que te envía el yo soy. Ir donde el faraón, sacar el pueblo, enfrentar todas esas luchas y tener un corazón tan libre para luego decirle a Josué: yo no entro, usted asuma la tarea. Y entonces esa transición en la vida es muy necesaria. Amigos, escúchenme esto que les voy a decir. A veces es necesario entregarle el poder a otro. A veces es necesario salir del escenario de la vida para que otros con una mente renovada asuman situaciones y enfrenten cosas que la vida les va a ir poniendo en el camino. Y eso es señal de madurez, y eso es señal de dejar obrar a Dios, y eso es señal de que yo sencillamente no estoy apropiándome de nada porque nada tengo y porque nada soy. Moisés llama a Josué y es capaz de entregarle. En la vida uno tiene que aprender eso, darle el paso en libertad a los que vienen detrás, para que ellos asuman la batuta y para que usted sienta sencillamente la libertad y el gozo de haber hecho las cosas bien.
Tercero, la muerte de Moisés nos pone a pensar en el legado. Muere Moisés y ¿qué le deja a su pueblo? Y entonces es hermoso como la palabra de Dios nos dice que este hombre muere estando lúcido a los 120 años y muere dejando un legado maravilloso. ¿Cuál padre? Pasó por la vida haciendo el bien. Es que eso es lo que tendrían que decir de nosotros. Qué pereza, queridos amigos, que cuando nosotros muramos digan: pasó por la vida haciendo daño, pasó por la vida destruyendo personas, pasó por la vida siendo antitestimonio, pasó por la vida poniendo problema, pasó por la vida metiéndose donde no se debía meter, pasó por la vida viviendo a espaldas de Dios, pasó por la vida siendo una persona maldadosa. No. El legado que deja Moisés es un legado de santidad, es un legado de bondad, es un legado de generosidad. Murió gastando la vida por Dios. Y entonces de usted podrán decir dos cosas: esa persona era una persona muy buena, o esa persona era una persona muy mala. Y de nosotros depende, con nuestras obras y acciones, que seamos capaces de marcar esta historia, pasando por la vida de los demás, dejando una huella de bondad. No quisiera dejar pasar el Evangelio sin decir una palabrita. Ese Evangelio es conocido en la Sagrada Escritura como el Evangelio de la corrección fraterna. Y es la invitación que se hace a llamar a una persona cuando comete un error. Todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros cometemos errores, todos nosotros tenemos formas particulares de ser, todos nosotros con nuestros pecados y con nuestras miserias hemos ofendido a una persona. Y por eso la invitación que se nos hace hoy en la espiritualidad es: apuéstele a la unificación de su vida, porque es la división interna la que nos lleva a nosotros a fracturar a los demás. Cuando uno está dividido en su interior, cuando está lleno de angustias, de preocupaciones, de dolores, de miserias, de roturas, de fracturas, uno destruye al otro. Y entonces, ¿eso te hace malo? No, eso te hace una persona con una cantidad de cosas particulares que tenés que trabajar. Y por eso se habla de la unificación. Vaya usted construyéndose desde adentro. ¿Para qué? Para que usted no le haga daño a los demás. Y ese es el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy es la invitación a que usted, en la mano de Dios, como instrumento de Dios, le apueste a salvar al otro. Padre, y si el otro no hace caso, en última instancia, lo que el Evangelio me dice: si el otro no hace caso, ponte al margen de esa persona. Uno a veces, queridos amigos, se tiene que poner al margen de una persona. Padre, ¿por qué es mala? No, seguramente no es mala la persona, seguramente está llena de muchas cosas buenas, pero por respeto a su proceso, que uno no sabe cuándo va a llegar o cuándo va a terminar, uno se pone al margen para no seguir haciendo daño. Te respeto en el silencio de mi vida, respeto tu forma de ser, pero entiendo que contigo te hago más daño o me haces daño. Y eso, amigos, es evangelio. Yo ser capaz de apostarle a tu vida, pero si no eres capaz de escuchar con humildad lo que se te está diciendo, es importante a veces uno ponerse al margen y dejar que Dios continúe haciendo su obra. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia que le concedió a este hombre llamado Moisés, la gracia de la unificación, seguramente con violencias internas y con muchas luchas. Él supo escuchar a un Dios que lo único que quería era salvarlo. Que nos conceda a todos nosotros el Señor la gracia de escuchar esta palabra y ponerla en práctica. Digan conmigo, amén.
Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar alguna vez qué sería de la vida de nosotros sin Dios. Escuchaba la entrevista de una persona que en algún momento se declaró un hombre sin Dios. Pero dice este hombre que en un momento difícil de su vida, en una prueba donde lo visitó una pérdida de un ser muy querido, él llegó a una Eucaristía. Y en esa Eucaristía él, un poco desafiante y un poco dudoso, él dice que empezó a experimentar una paz increíble. Y estando en ese lugar recordaba que la hermana le decía, esa personita antes de morir, creo que era su hermana, le decía: ojalá encuentres a Dios. Él dice que desde ese día empezó a esculcar las sagradas escrituras y entendió que en la misa era posible llenarse de esa paz que solo Dios sabe dar. En otras palabras, fue capaz de decir que en la misa encontró al Dios que él estaba buscando. Se pone a pensar uno en San Agustín cuando decía en su libro Las Confesiones: mi corazón está inquieto y no descansará hasta que no repose en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no te encontremos. Sin Dios somos nada. Sin Dios somos nada y vacío. Sin Dios la vida no tiene sentido. Y por eso, queridos amigos, es maravilloso cuando uno va experimentando ese despertar en Dios. Porque llega el momento donde se va sintiendo la fatiga de lo material, donde muchas cosas del mundo empiezan a ser hostigantes, donde teniéndolo todo sentimos que algo nos falta, y donde a veces es más grande el que llena el vacío que el vacío mismo, y tengo que salir en busca de él. Porque no aguanto más ese vacío del alma, eso duele, pero hay alguien que lo puede llenar. Y el vacío que todos nosotros tenemos es un vacío de trascendencia, un vacío de Jesús. Yo no conozco ninguna persona que me haya dicho, ninguna, no la conozco, que llenó su vida de Dios y su vida cambió para mal. No la conozco. Por el contrario, conozco mucha gente que llenó su vida de Dios y me dice: Padre, mi vida cambió para bien. Se abrieron las puertas, se abrieron posibilidades, llegaron oportunidades. Yo vivo más contento y más tranquilo. Mi conciencia, Padre, está en paz. Por eso, queridos amigos, no negocien estos momentos, nunca. Negocie en su vida personal lo que le dé la gana, pero en su vida espiritual no negocie a Dios. No negocie el cimiento, porque por eso muchas veces has estado a punto de caerte. No negocies el piso de tu vida, porque por eso llegan y te jonjolean y ponen a tambalear tus seguridades. No negocies lo que tanto te ha costado construir, que es la vida misma, para que alguien llegue a tumbarla. Y por eso necesitamos un piso firme, y el más firme es Dios. Tan firme que un día dijo: yo soy la piedra angular,
Y los que saben de arquitectura saben que en un edificio la piedra más importante es la piedra angular. Y la piedra angular en la vida es Cristo, para que no te caigas. Estás aquí en este lugar delante del Señor. Y es tan bonito cómo has ido aprendiendo a respirar, a sentir sosiego, a ser tolerante, a manejar el calor, la incomodidad en Dios. Y cómo muchas cosas que incluso antes te incomodaban en otra parte o aquí mismo, has aprendido a manejarlas en paz. Dios va ganando terreno. Y mientras algunos andan por ahí carajeando por terrenos y por cosas, a usted la única tierrita que le tiene que importar es la de Dios. Usted es terreno de Dios, propiedad de Dios. Y es allá donde tienes que izar la bandera de la paz, la bandera de la fe. Tiene que ser uno muy tonto para querer llevar una vida lejos de Dios, apostándole a poderes terrenales. Levante una bandera en su casa, la de la fe. Levante una bandera en su matrimonio, la de la fidelidad. Qué tonto el que va levantando una bandera en cualquier parte. Señor Jesús, tú eres mi bandera, tú eres mi escudo, tú eres mi himno, tú eres mi todo. Entonces a ese todo, entréguele su vida. Para entregarle la vida al Señor uno necesita generosidad. Y para saberse generoso uno necesita la fuerza del Espíritu Santo. Para entender que nuestras vidas están sedientas de Dios, necesitadas de Dios. Sin el Espíritu Santo ustedes y yo seremos los más sedientos de todos. Por eso, queridos amigos, reclamemos al Señor ese regalo. Cada uno le va a pedir al Señor el regalo del Espíritu Santo. Que así como vemos esas manos ahí levantadas en esa imagen, también se levante al Señor nuestro espíritu reclamando que venga a nosotros. Necesitamos Espíritu Santo para aprender a vivir una vida en cordura. Necesitamos Espíritu Santo para aprender a vivir una vida en moderación, sin extravagancias. Necesitamos Espíritu Santo para entender que el centro de la vida es Dios. Por eso ahí donde estás, si quieres con tus ojitos cerrados para que no te distraigas, vas a empezar a llamar el Espíritu Santo. Y vamos a decir: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo a mi vida, ven Espíritu Santo a mi corazón. Te reclamo en el nombre del Señor. Eres la promesa divina del Padre. Ven a levantar en mí la bandera de la valentía, de la justicia, del gozo y de la paz. Ven Espíritu Santo a tocar mi interior, las fibras más profundas de mi ser. Ven y visita mi casa. Tráenos la paz que reclamamos y necesitamos. Ven Espíritu Santo de Dios, haznos fuertes en la prueba y en la debilidad. Haznos valientes en medio de los miedos. Ven Espíritu Santo,
reparte en este lugar tus dones y tus frutos. Ven Espíritu Santo, llévanos a Jesús, ponnos en camino hacia el Señor. Ven Espíritu Santo, resucita en nosotros la esperanza, aviva en nosotros la fe. Ven Espíritu Santo, no permitas en nosotros el desánimo y la tristeza. Ven Espíritu Santo, enciende en nosotros el amor a Dios. Ven Espíritu Santo, levántanos de nuestras caídas. Ven Espíritu Santo a nuestras vidas sedientas de ti. Y alguna persona podría hacerse esta pregunta: ¿por qué suceden esas cosas, Padre? Y si revisamos la historia de nuestro país, y no solamente de nuestro país, sino de otros países, nos damos cuenta que son actos que se repiten. ¿Y por qué sucede eso, Padre? Y si miramos en conjunto lo que está aconteciendo, tanta maldad, tanto derroche, tanta corrupción, alguien podría preguntarse: Padre, ¿y por qué sucede eso? Y entonces, cuando miramos la primera lectura, pareciera que el Señor nos estuviera respondiendo a esa pregunta. ¿Por qué pasa lo que está pasando? Es que es tanto el mal que ya pareciera que nos estuviéramos acostumbrando a él. Ya pareciera que nada de lo que sale nos sacudiera, porque todo ha llegado como al tope. ¿Y por qué sucede eso, Padre? Y miren, amigos, cómo comienza la primera lectura. Ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Respuesta: te pide que temas al Señor tu Dios siguiendo todos sus caminos. Ahí está la respuesta. Y no solamente la maldad que vemos en un país o en una ciudad o en el mundo entero, no. La maldad que hay en su casa y la maldad que hay en su corazón, la maldad que a veces aparece en mi casa y la maldad que hay en mi corazón. ¿Por qué sucede eso, Padre? Y la respuesta es: porque el hombre ya no tiene temor de Dios. Y por eso, queridos amigos, Dios le está hablando al pueblo por medio de Moisés. Solamente se te pide que tengas temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios, Padre? Es el miedo a ofender a un Dios que es tan bueno. Así nos lo enseñaron a nosotros. El miedo a ofender a un Dios que es tan bueno, el miedo a ofender a un Dios a quien solamente debemos gratitud, el miedo a ofender a un Dios que debemos reconocer en todas sus obras y acciones en nuestro camino. Entonces, cuando no hay temor de Dios, usted termina levantándose contra el otro. Miren, amigos, cuando una persona viene y me dice: Padre, es que yo me metí con alguien que no cree en Dios, ¿usted qué me aconseja? Y entonces inmediatamente yo le digo: si no cree en Dios, ¿cómo va a creer en ti? Si no es fiel a Dios, ¿cómo va a ser fiel a ti? Si no espera en Dios, ¿cómo va a esperar en ti? ¿Cómo vas a esperar en Él? Sin temor de Dios, una persona es capaz de todo.
Y eso fue lo que pasó en nuestro país. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando uno se erige como su propio Dios, uno se vuelve en el más criminal de todos. Cuando uno vive sin Dios, uno le hace la vida al otro un infierno. Esa es la primera idea que quiero, queridos amigos, ponerles en el corazón. Eduquemos los hijos en el temor de Dios, eduquemos los nietos en el temor de Dios, a los que vienen detrás, enseñémosle el temor de Dios. ¿Y qué significa el temor de Dios? Los mexicanos dicen que Dios va por delante y nadie me lo quita. Dios va abriendo caminos. Primero Dios. Dios no es negociable en mi vida. Dios no es negociable en lo que hago. Es devolverle el lugar a Dios y en última instancia es poner por encima de todo ese primer mandamiento que me recuerda que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es temor de Dios. Entonces respondemos la pregunta: ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto asesinato? ¿Por qué tanta corrupción? Porque Dios ya no ocupa el lugar que merece en la vida del hombre. Y sin Dios esto es Sodoma y esto es Gomorra. Segunda idea. Miren cómo termina esa primera lectura. El es tu alabanza continúa siendo un reconocimiento de Dios como lo más importante. Y entonces le está hablando al pueblo de Israel que tiene una gran tentación que tenemos nosotros. Amigos, ¿sabe cuál es la tentación peor en la vida de un creyente? Perder la memoria. Por eso Moisés se enfrenta al pueblo y empieza a decirles: cuidado con perder la memoria, cuidado con olvidársele a ustedes quién los liberó, cuidado con olvidársele a ustedes quién les dio la mano cuando todo el mundo se fue, cuidado con olvidárseles quién hizo caer del cielo maná cuando tenían hambre, cuidado se les olvida quién mandó una nube para que los cubriera del sol. Cuidado se les olvida quién hizo brotar agua de una roca. Cuidado se les olvida quién abrió el mar en dos para que ustedes pudieran pasar. Y entonces pareciera que fuera el grito de Moisés hoy a nosotros: cuidado, a usted se le olvida quién fue el que lo levantó cuando estaba caído. Quién le dio a usted el consuelo cuando sentía que ese corazón se le estaba partiendo. Quién estuvo ahí en sus momentos de soledad. Y entonces miren las palabras de Moisés: Él es tu alabanza y Él es tu Dios, que hizo a tu favor terribles hazañas que tus ojos han visto. A usted se le olvidó las terribles hazañas de Dios. A usted se le olvidó esos grandes milagros del Señor. A usted se le olvidó que cuando usted ya no esperaba en nada, Dios le devolvió la esperanza. A usted se le olvidó que usted está donde Dios lo puso. A usted se le olvidó la manera tan delicada como Dios te acompañó en el dolor, en la prueba, en esa angustia y en esa encrucijada. Y entonces Moisés le dice al pueblo: cuidado con esto, cuidado con ese Alzheimer espiritual, que no se les olvide las hazañas, las obras, las acciones del Señor. Dios ha sido fiel. Ustedes no pueden ser infieles. Y luego les va a volver a recordar que hay que vivir en el temor de Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Tercera idea. En el Evangelio le están cobrando impuestos a Jesús. Imagínense ustedes. Le están cobrando impuestos al hijo del dueño de todo. Y entonces le va a preguntar Jesús a Pedro: Pedro, venga, explícame eso tan raro, hombre. ¿Los hijos tenemos que pagar impuestos? No, le dice Pedro, no, los hijos no.
Que paguen impuestos los otros, pero los hijos no tienen por qué pagar. Y entonces le dice Jesús: ve, hagamos una cosa, hermano. Vaya, tire el anzuelo al mar, saque un pescado, en la boca del pescado hay una monedita y vaya y pague por usted y pague por mí. Tercera idea: no nos enredemos la vida. En la vida hay que hacer lo que hay que hacer. Así de sencillo. Padre, quiero vivir en el temor de Dios, haga lo que hay que hacer. Padre, quiero hacer las cosas bien hechas, haga lo que hay que hacer. No se salga de ahí. Es que es un principio hasta lo más interesante. Dígame, Padre, ¿yo qué tengo que hacer? Haga lo que tiene que hacer. Y entonces ahí aparece la necesidad de mantener una conciencia bien estructurada. A usted no se le puede relajar la conciencia, porque termina haciendo lo que no hay que hacer y termina usted creyendo que lo hizo bien hecho. Una conciencia bien estructurada, a la manera de Dios, en el temor de Dios, te va a llevar a orar bien. Y te va a llevar cada día a acostarte tranquilo. Porque, Padre, porque sabes que has hecho bien lo que tienes que hacer. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de tres cosas. Primero, la gracia del temor de Dios. Segundo, la gracia de la memoria. Que a mí no se me olvide que el Señor ha sido una cosa muy linda conmigo, que ha sido una belleza. Y tercero, que nos conceda la gracia cada día de evitar los torcidos. En los pequeños detalles se conoce la verdadera fidelidad. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y entonces voy aprendiendo que delante de Dios lo mejor es hacer bien lo que uno tiene que hacer. Digan conmigo, amén. Es tan bonito cuando uno recibe mensajes de tantas personas, de tantas familias saludándonos y agradeciéndonos una cosa: lo que la palabra de Dios ha hecho en sus vidas. Y entonces cuando uno no tiene el camino muy claro, a uno no le queda otra cosa que abandonarse en las manos de aquel que con la palabra lo tiene todo claro, que es el Señor. Y por eso desde la palabra de Dios uno aprende a discernir. Desde la palabra de Dios uno aprende a elegir y a tomar decisiones. Desde la palabra de Dios uno aprende a escoger el camino. Por eso, gracias a todas las personas que siempre están tan atentas a lo que Dios, por medio de una palabra, por sencilla que sea, Dios por medio de esa palabra podría estar cambiándole la vida y el corazón, podría estar direccionando de una manera distinta a una familia, un matrimonio, unos hijos. La palabra de Dios hoy es una palabra que se escribe en una línea o en un género literario que en la Sagrada Escritura se llama apocalíptico. ¿Y por qué se llama así, Padre? Porque de una manera especial, a nosotros que siempre nos ocupamos de lo momentáneo, de lo que estamos viviendo, a veces sin trascender, de una manera especial, la palabra nos pone a pensar en el final. En ese final que nosotros no queremos, pero en ese final que va a llegar. Y ese final al que se van acercando muchas personas a las que Dios va llamando también para que estén a su lado. Quiero entonces proponerles tres ideas y una sencilla reflexión. Primera idea. Dice el Señor: mantengan ceñida la cintura y las lámparas encendidas. Alguna vez en mi casa se presentó una situación muy difícil, hace algunos años. Y nos pusimos de acuerdo a que le pidiéramos a Dios que nos mostrara una respuesta. Uno tiene que pedirle a Dios eso. Uno en discernimiento le tiene que decir al que todo lo sabe y al que la Sagrada Escritura nos lo presenta como la sabiduría infinita, uno le tiene que pedir respuestas. Y entonces le dijimos al Señor: Señor, mostranos qué debemos hacer. Esa noche, un 3 de mayo,
escuchamos un ruido muy raro en mi casa, muy extraño. Estábamos todos dormidos, mi mamá, mis hermanas, todos, y nos levantamos pasitico. Nos fuimos a la sala donde escuchábamos el ruido y encontramos a mi hermanita, la que tiene síndrome de Down, con frijolitos y una lamparita encendida diciendo: Jesús, 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 Jesús. Cuando nosotros encontramos eso, todos durmiendo y la hermanita despierta con una lamparita encendida rezando Jesús, encontramos la respuesta. ¿Y por qué les digo eso? Porque a veces lo que usted y yo necesitamos es encender la lámpara. Hay personas que en su casa tienen la lámpara apagada en el conflicto, en el problema, en la enfermedad, en la dificultad, en la tristeza y en la desesperanza. Y por eso, queridos amigos, el Señor de una manera maravillosa nos está diciendo: enciendan la lámpara, porque donde hay una lámpara encendida, allá hay un motivo para vivir. Donde hay una lámpara encendida, hay un camino que seguir. Donde hay una lámpara encendida, hay una voz que escuchar. Y entonces, un pecado grave en ese encuentro que todos nosotros vamos a tener con el Señor, y que Él nos va a preguntar es: ¿por qué ustedes no encendieron la lámpara? ¿Por qué mantuvieron la lámpara apagada cuando estaban a oscuras, en el conflicto, en la desesperación y en esa tristeza y esa angustia que a todos los estaba carcomiendo? Alguno me podría decir: Padre, ¿y usted nos podría iluminar de una manera especial cuál es esa lámpara? Claro. Esa lámpara tiene un nombre y esa lámpara es innegociable y esa lámpara se tiene que alimentar y esa lámpara se llama la fe. Amigos, cuando llega el conflicto, vos tenés que sacar la fe. Cuando llega el camino que no sabemos qué tomar, vos tenés que sacar la fe. Cuando la vida te pone contra la pared, vos tenés que sacar la fe. Y es la fe la herramienta más importante en los momentos de prueba, porque la fe se convierte en una luz extraordinaria que te va a guiar en el camino cuando a veces lo sientes perdido. Uno va aprendiendo con el tiempo que esa fe debe tener unas características especiales. Mantener la lámpara encendida no es fácil. Y por eso esa fe, queridos amigos, tiene que ser una fe libre de arandelas. Pobrecita la gente, y qué pesar que a su experiencia de fe le va poniendo cositas todos los días. Y me enredo por aquí y voy allí, y allí me mandaron esto, y ponete esto, y toma esto, y échate esto, y guarda esto. Pobrecita esa persona. Porque la fe tiene que ser libre de arandelas, la fe tiene que ser clara, transparente, diáfana. La fe no puede estar llena de bobadas. Esa fe tiene que ser una fe decidida. Yo me decido por Dios, y a mí me pueden decir que por allá hay un Señor que está diciendo que es Jesús, y yo solamente creo en el Dios de los cielos. Una fe decidida por el Señor, una fe madura. Cuando la fe de uno es inmadura, uno sufre mucho y hace sufrir a los demás, sobre todo porque una fe inmadura se va llenando de escrúpulos. Y pobrecito un cristiano, qué pesar un creyente escrupuloso, cuando el Señor es tan tranquilo y cuando la fe que Él nos invita a construir cada día es una fe serena. La fe, en definitiva, tiene que estar centrada en Dios, en nadie más, en Dios, en nadie más. Y esa es la lámpara que más brilla, la lámpara de Dios en medio de mi hogar, iluminando las circunstancias de cada día. Segunda idea, dice ese evangelio una cosa preciosa. Amigos, cuando a uno lo aman de verdad, eso se nota. Cuando yo amo mi hogar, eso se nota. Cuando yo amo a mi esposa o a mi esposo, eso se nota. Cuando yo soy agradecido con las cosas de Dios, eso se nota. ¿Y cómo se nota, Padre? Lo dice el evangelio: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso, queridos amigos, miren esto tan especial.
una tentación grandísima en la vida de todas las personas. Padre, ¿cuál tentación? Dejarse deslumbrar por lo pasajero. Dejarse deslumbrar por lo pasajero. A veces uno es capaz de cambiar lo valioso, lo verdaderamente provechoso por cosas que no valen la pena. Se deja uno deslumbrar por cosas que no son, renunciando a lo que verdaderamente es. Termina uno cambiando lo valioso por algo momentáneo. Eso pasa en todos los niveles, en los matrimonios, en la casa, en el trabajo, con los amigos. Cambia uno lo valioso por algo que es simplemente pasajero. A veces termina uno poniendo el corazón donde no es y convierte cualquier cosa en su tesoro. Escúcheme eso que acabo de decir. Termina uno poniendo el corazón donde no es y haciendo de eso que no es su tesoro, abandonando los tesoros verdaderos y los tesoros valiosos. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Allí donde está tu riqueza, allí está tu felicidad. Pero a veces tristemente nosotros vamos poniendo el corazón donde no es, haciendo de cualquier cosa, de cualquier insignificancia, nuestro tesoro. Y es eso lo que nos hace las personas más pobres, cuando negociamos y renunciamos a las verdaderas riquezas. Casi siempre eso pasa con las personas cuando terminamos abandonando personas maravillosas, llenas de cualidades, por cualquier otra realidad que viene a reemplazarlas, donde muchas veces lo único que nos tiene ahí retenidos es el placer y las cosas de momento. Tercera idea, nos va a recordar el Evangelio que ustedes y yo somos administradores. Usted puede tener muchas cosas, pero en el fondo usted es dueño de nada, porque si a Dios le diera la gana, usted mañana se levanta sin nada. Todo lo que tenemos es prestado. El dinero que usted tiene, Dios se lo ha dado para que lo administre bien, como dice el Evangelio, para que haga limosna, haga obras de caridad, haga cosas al escondido, no le cuente a nadie, regálese la alegría de promover causas nobles sin tener que gritarlas al cielo. Entonces somos administradores. Ni siquiera usted es dueño de sus hijos, ni siquiera usted es dueño de su familia, ni siquiera usted es dueño de su casa, ni siquiera usted es dueño de lo que tiene puesto. Somos administradores. Y nos dice el Señor en el Evangelio que una de las cualidades de un buen administrador es la fidelidad. Amigos, es en eso en lo que Dios nos va a revisar la vida. Fuiste fiel, y a veces cantamos: el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, el que es fiel en lo pequeño es fiel en lo grande. Y Dios nos va a pedir cuenta de nuestra fidelidad. Fidelidad en el matrimonio, fidelidad en la casa, fidelidad con los hijos, fidelidad en el sacerdocio, fidelidad en las finanzas, fidelidad con los amigos. Un buen administrador, dice la palabra, es solícito, está siempre listo, haciendo las cosas bien, no se las tienen que reclamar, es proactivo, es productivo. Y nosotros en la fe, con la lámpara encendida, tenemos que aprender a producir cosas buenas. Pero también nos dice la palabra que un buen administrador es aquel que no negocia su integridad, que no negocia su dignidad y que no es capaz de comprometer su vida y la vida de los demás. Respeta la vida por encima de cualquier cosa, porque sabe que ese es el bien mayor, el que debemos cuidar como el capital más grande e innegociable. Escuche esta reflexión, por favor. La persona que escribió esto, yo no sé qué estaba pensando, pero no sé si ese día se murió al otro día, pero tenía que escribir algo tan lindo para enseñarlos a nosotros. Y fue una persona que aprendió algo que nos lo quiso dejar a nosotros. Escuche. Aprendí que la mayoría de las cosas por las que me preocupo nunca suceden.
Y eso lo dicen los psicólogos. Muchas de las cosas por las que vos te estás preocupando nunca suceden. Aprendí que cada logro alguna vez fue considerado un imposible. Aprendí que nada de valor se obtiene sin esfuerzo. Aprendí que la expectativa es con frecuencia mejor que el suceso en sí. Aprendí que aun cuando tengo molestias, no necesito ser una molestia. Aprendí que nunca hay que dormirse sin resolver una discusión pendiente. Aprendí que no debemos mirar atrás, excepto para aprender. Aprendí que cuando alguien aclara que se trata de principios y no de dinero, por lo general se trata de dinero. Aprendí que hay que luchar por las cosas en las que creemos. Aprendí que las personas son tan felices como deciden serlo. Aprendí que la mejor y más rápida manera de apreciar a otras personas es tratar de hacer su trabajo. Aprendí que los días pueden ser largos, pero la vida es corta. Aprendí que si tu vida está libre de fracasos es porque no has arriesgado lo suficiente. Aprendí que es bueno estar satisfecho con lo que tenemos, pero nunca con lo que somos. Aprendí que podemos ganar un centavo en forma deshonesta, pero que más tarde este nos costará una fortuna. Aprendí que debo ganar el dinero antes que gastarlo. Aprendí que debemos apreciar a nuestros hijos por lo que son y no por lo que deseamos que sean. Aprendí que el odio es como el ácido, destruye el recipiente que lo contiene. Aprendí que planear una venganza solo permite que las personas que nos hirieron lo hagan por más tiempo. Aprendí que las personas tienen tanta prisa por lograr una buena vida que con frecuencia la vida pasa a su lado y no la ven. Aprendí a no dejar de mirar hacia el futuro, que todavía hay muchos buenos libros para leer, puestas de sol que ver, amigos que visitar, gente a quien amar y viejos perros con quienes pasear. Aprendí que todavía tengo mucho que aprender. 3 cositas y termino. Primera, ¿cuántas cosas tenemos que aprender y estamos a tiempo? Revisa, comprométete y empieza. Nunca es tarde para cambiar. Segunda cosita, hoy podríamos irnos de este lugar. Dios te pedirá cuenta de lo que aprendiste a favor de tus hermanos. Empieza ya a trabajar. Tercera y última cosita, una cosa que debemos aprender es que somos lámparas, y una lámpara no se guarda, se pone al servicio de los demás. Te invito en nombre de Dios a que empieces a iluminar. Cierra tus ojos. Tienes tus ojos cerrados y me hago una pregunta. ¿A qué me trajo Dios hoy aquí? ¿A qué me trajo Dios hoy aquí? Y me trajo a decirme que la vida es tan sutil, tan frágil, que a veces se nos va como el agua entre las manos sin darnos cuenta, y no supimos apreciar lo que teníamos, y no supimos ser lámpara encendida, y no supimos valorar los tesoros, y no supimos entender a Dios que nos gritaba desde el cielo que la persona que tienes a tu lado es alguien grande a quien debemos cuidar. ¿A qué me trajo el Señor hoy a este lugar? A decirme que las cosas son importantes, pero que nunca podrán estar las cosas por encima de las personas. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? A pedirme que fortalezca, robustezca mi fe, que sea capaz de hacer de ella una lámpara encendida en el problema, en el conflicto y en la vida del que está cansado de vivir. Soy lámpara encendida. No permitas que se apague lo que Dios te regaló. Digan conmigo:
Amén. La primera idea que les quiero proponer es que centremos la mirada en la palabra perdóname. Perdóname. Y me parece preciosa esa palabra. Perdón. ¿A quién? Amé. Perdón a mí. Perdón a mí. Y pareciera que esa expresión me fuera abriendo un camino muy interesante. Entender que es imposible el perdón a otros cuando yo no he sido capaz de perdonarme a mí, de ofrecerme el perdón a mí mismo. Y eso, mis queridos amigos, es lo que va a explicar la incapacidad del perdón. ¿Cómo así, Padre? Cuando tú estás lleno de heridas, cuando estás lleno de fracturas, cuando hay dolores contenidos en tu interior, eres incapaz de perdonar. Por eso, una persona que quiera vivir una experiencia de sanación y de reconciliación, lo primero que tiene que hacer es empezar a regalarse a sí misma el perdón. Perdón a mí, perdón a mí. ¿Por qué? Porque lo necesito, porque lo merezco, porque no quiero seguir viviendo así. Esa experiencia del perdón, queridos amigos, es una gracia muy especial que nosotros tenemos que aprender a pedir. Tenemos que aprender a orar. Me regalo el perdón porque quiero estar en paz. Me regalo el perdón porque yo también tengo derecho a una vida en armonía. Me regalo el perdón porque no hay nada que moleste más que unas espaldas o unos hombros llenos de cargas que se vuelven insoportables. Me regalo el perdón porque en Dios tengo que aprender a amarme. Por eso perdóname es el grito a veces que sale del interior de la misma persona. Y entonces entiendo que me tengo que perdonar para sanarme y aprender a tener relaciones sanas. Entonces me perdono porque entiendo que tengo que aprender a amarme y aprender a amar bonito a los demás. Porque a veces nuestras relaciones están resquebrajadas y porque a veces nuestras relaciones afectivas están fracturadas. Porque pareciera que la vida estuviera confabulando para decirte que si no te arreglas adentro, si no te sanas adentro, si no perdonas en tu interior, todo lo que hagas hacia afuera va a estar reventado, todo va a estar fracturado. Y es bonito que el Señor desde la palabra nos proponga un perdón sin límites para enseñarnos, queridos amigos, que todas las realidades de la vida son susceptibles de perdón. Todo se tiene que perdonar y se aprende a perdonar cuando uno se sabe muy amado por Dios. Alguno de ustedes me puede decir: Padre, pero es que eso es muy difícil. Yo lo he intentado 1000 veces, he ido a buscar ayuda, he estado en terapias, Padre, y cada vez aumentan mis resentimientos. Incluso hay personas que le empiezan a sacar a uno un listado de las cosas que no han podido perdonar en su vida. Y a mí me ha llamado la atención, queridos amigos, esas personas que ya están entradas en años y todavía tienen resentimientos desde su juventud, y entonces han venido cargando todo eso. Y miren, mis queridos amigos, una lección muy linda desde la primera lectura de hoy del libro de Josué. Es muy difícil humanamente perdonar. Es muy difícil humanamente perdonar porque nosotros estamos hechos
o llenos de anhelos de venganza, porque esta humanidad traiciona, porque nosotros en nuestra humanidad queremos hacerle sentir al otro lo que nos hicieron sentir a nosotros mismos. Entonces esos anhelos y esos deseos humanos van a estar por delante de nosotros. Y en el libro de Josué se nos va a mostrar una cosa muy linda. Muere Moisés, asume Josué la batuta de guiar el pueblo y llevan el arca de la alianza. ¿Qué es el arca de la alianza? Es la representación de Dios que camina con ellos. ¿Quién está llevando el arca de la alianza? La está llevando los sacerdotes. Y llega el momento donde llegan al río Jordán. Y cuando llegan al río Jordán no pueden cruzar. Pero apenas los sacerdotes que llevan el arca de la alianza tocan el agua del río Jordán se abre. Y entonces el pueblo empieza a pasar. Y cuando el pueblo empieza a pasar, los sacerdotes con el arca de la alianza se ponen en medio del pueblo para que pueda cruzar. Y apenas el pueblo cruza, los sacerdotes que llevan el arca de la alianza se ponen detrás del pueblo para cerrar las aguas. Amigos, si no permites que Dios camine delante de ti, si no permites que Dios camine en medio de ti, y si no permites que Dios camine detrás de ti, te ahogas. Eso es lo que hace el odio. Y eso es lo que hace el resentimiento, te quiere ahogar. Entonces, ¿qué hago, Padre? Vas a entender que solo con Dios eres capaz del perdón. Solo con Dios eres capaz de cruzar esa travesía difícil. Solo con Dios. Es que no hay otra manera. Amigos, existen podcasts, existen audios, existen terapias, existen catequesis, existen consejos, existen una cantidad de cosas maravillosas sobre el perdón, pero pareciera que lo único que lo lleva a uno al verdadero perdón es Dios, que camina delante de ti, que camina en medio de ti, que va detrás de ti. Y si no me da la gana, Padre, tranquilo, usted se ahoga solito en el resentimiento, en la desesperanza y en la soledad que produce el no aprender a perdonar. Tercera idea. Hoy estamos recordando a un santo muy especial, San Maximiliano María Kolbe, un sacerdote franciscano. Y a mí me encantaría que algún día de esos viajes que a ustedes les gusta hacer, algunos ya lo han hecho, usted se regalara un viajecito a Polonia, una tierra preciosa, y usted visitara Auschwitz, ese campo de concentración, y lo visitara en una actitud de respeto y de una memoria agradecida por esas personas que en medio de esa persecución entregaron su vida. Y cuando llegues a la celda de Maximiliano María Kolbe, vas a encontrar dos cosas que son señales de perdón. Lo primero que vas a encontrar son siempre flores. Amigos, donde una persona perdona, florece la vida. Donde una persona perdona, florece la esperanza. Y donde una persona perdona, florece la gracia de Dios. Hay flores siempre en la tumba de Maximiliano María Kolbe. Pero también hay una vela encendida. Y es que cuando uno perdona, se enciende la luz. Y es como si le quitaran a uno un velo de los ojos. Y es como si le quitaran a uno una cortina que impide que usted vea con claridad. Cuando uno perdona, se desarma el alma. Y uno es capaz de continuar la travesía. Por eso, no es casualidad y me parece precioso que el día en el que la iglesia nos propone el tema del perdón, los sacerdotes nos vistamos de rojo recordando el martirio de Maximiliano. Padre, ¿qué significa eso? Que usted no ha caído en la cuenta porque el resentimiento se le volvió paisaje.
usted no ha caído en la cuenta que los odios y rencores que lleva le tienen sangrando la vida y el alma. Una herida abierta es muy dolorosa y mientras usted no perdone, usted va a estar sangrando. Llegó el momento del perdón, llegó el momento de la liberación como el pueblo de Israel, llegó el momento de la travesía, permitiendo que Dios vaya delante de nosotros. Digan conmigo, amén. Padre, siento que yo no soy capaz. Y si sigo así, Padre, yo prefiero morirme, me decía alguna persona. Y entonces caigo en la cuenta de que cuando Dios me sostiene, o cuando me hago consciente de eso, de que Dios me lleva en sus manos, la vida se hace más llevadera. Cuando uno es testigo de ese momento de la pasión del Señor, uno cae en la cuenta que el Señor nos permitió ser testigos de tanto dolor, para que nos demos cuenta que en Él el dolor fue un dolor sobrepasado. Y que yo puedo estar llevándola muy mal, pasándola muy mal, experimentando mucho dolor, pero hay alguien que sufrió demasiado por mí, para enseñarnos que el dolor en Dios se convierte en redención. Y por eso es la explicación del por qué el Señor permite que el dolor lo abrace y la cruz lo visite, para enseñarnos que ese es el camino. Cuando llegue el dolor, sentirnos y sabernos sostenidos por Dios. Puede que usted esté viviendo un momento bien difícil. Puede que usted en este momento sienta que no quiere vivir o que no es capaz de asumir ciertas cosas. Sienta que en este momento Dios le tiene en este lugar para hablarle al corazón. Cuando muchas veces usted se ha querido rendir, cuando piensa que la vida no tiene sentido, cuando viene frecuentemente a su mente el deseo de no estar acá, cuando los días para ti son rutinarios, cuando incluso te has venido sintiendo fatigado con las personas, cuando a veces te visita también la decepción. Y es en esos momentos donde uno tiene que decirle al Señor que me sostenga. Y es en esos momentos donde uno tiene que entender que en las manos de Dios el alma se llena de valentía. Y a veces uno tiene que concluir que lo que le pasa es eso, que uno no está ni en las manos de Dios ni en las manos de nadie, porque en las manos de Dios uno descubre salidas al problema, y con Dios el alma se sosiega y el corazón empieza a divisar caminos. Tan bonito decirle al Señor que me sostenga en todo momento, que no me deje caer en estos momentos en los cuales yo me siento desfallecer, que me permita experimentar su presencia en todo momento, porque la soledad a veces es mala consejera. Dígale al Señor ahí donde está: sosténme en la prueba, sosténme en la debilidad, sosténme en mi angustia, sosténme en mi enfermedad, sosténme en mi depresión, sosténme en mis miedos.
quiero que hables con el Señor y que caigas en la cuenta de que en las manos de Dios tú eres capaz. Solito usted no es capaz, pero en las manos de Dios, sostenido por Dios, usted es capaz. En las manos del Señor usted es capaz de comerse el mundo. En las manos de Dios usted se siente fuerte, capacitado para afrontar las derrotas. En las manos de Dios usted es capaz de asumir lo que no ha sido capaz de asumir y es capaz de darle la cara a lo que ha venido esquivando. En las manos de Dios usted es capaz de emprender y meterle la vida y el diente a los imposibles. A veces lo que uno necesita, mis queridos amigos, es ponerse en las manos de Dios. Porque en las manos de Dios nuestra debilidad se convierte en fuerza y la desesperanza se convierte en motivación. En las manos de Dios eres capaz. Y por eso le invito a que en este momentico puesto en las manos de Dios le hable a Dios de lo que para usted es importante. Le hable a Dios de las personas que usted tanto ama. Le hable a Dios de sus seres queridos. Le hable a Dios de sus hijos, especialmente de ese hijo que siempre traes aquí delante del Señor y que te hace doler tanto el alma y el corazón. De ese hijo que está aquí o de ese hijo que está en otro lugar, en otro país. A una mamá esta semana en Itagüí le arrebataron la vida de su hijo. Un adolescente inocente que iba con su mascota. Y la intolerancia de un hombre le frenó la vida a este muchacho y le paralizó la vida a la mamá. Esa mamá no volverá a ser igual. Traiga a sus hijos delante del Señor, porque lo que le pasó a ese muchacho le puede pasar a sus hijos. Póngalos en las manos del Señor. Pida para ellos protección. Que el Señor los cubra siempre con su sangre. Que el Señor aleje de ellos, de ti, todo mal. Ponga en las manos del Señor sus proyectos, sus emprendimientos, lo que tienes en mente por realizar. Y usted sabrá que en las manos de Dios las cosas siempre llegan a un feliz término. Estás hablando con el Señor y traemos a las manos de Dios nuestros enfermos, los que están sufriendo por la enfermedad, los que tienen miedo e impotencia, los que lloran a solas. Esa triste noticia que le han dado de su cuerpo deteriorado. Que el Señor, que tiene todo el poder, pase su mano sanadora sobre estas personas, los que están aquí, los que están en los hospitales o los que nos siguen desde sus casas. Él mismo nos ha dicho que Él es médico, el mejor médico de todos. Y a veces lo que uno necesita es una tocadita de Dios por la fe. Déjese tocar por el Señor. Todos le vamos a decir al Señor que lo necesitamos, porque Él es el amor más grande. Él es nuestro más especial amor.